Me has pillado pasando un buen rato con Vimo y la realidad mixta. ¿Te gustaría poder crear tu propia aplicación de realidad mixta y pasar un buen rato? En menos de 30 minutos y sin tirar ni una sola línea de código. Yo te explico cómo, gracias a Power Apps. Venga, quédate en la sesión y pasaremos un buen rato, tanto para mayores como para los más pequeños. ¿Te quedas? ¡Vamos allá! Bienvenidos a mi sesión en esta NetCoreConf virtual, edición número 2. Mi nombre es Marjan B y os vengo a hablar de realidad mixta y cómo crear vuestra aplicación en menos de una hora. Vais a ver que voy a utilizar muy poco las slides, solo para una mera introducción, y luego os voy a ir acompañando en todo el proceso de fabricación de la aplicación. Pero antes de eso, muchísimas gracias a nuestros sponsors, porque gracias a ellos son el sustento de la comunidad y somos capaces de poder crear plataformas y poder crear eventos así donde compartir y seguir aprendiendo gracias a los expertos del mundo Microsoft. Pero también muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias Rubert, Manuel, Chema, Adrián, que estáis ahí todo el día picando piedra, como bien decíais en vuestro vídeo, y logrando que un evento así se pueda repetir por segunda vez en modo virtual, dadas las características. ¿Y quién soy yo? Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Marjan B, soy arquitecta de soluciones de M365 y Power Platform y especialista de adopción. Acerco la tecnología al usuario de negocio y actualmente trabajo para la empresa Cabel aquí en Madrid. Soy una persona muy creativa, me encanta innovar, me encanta aprender, la verdad es que soy una persona de conocimiento insaciable y la Power Platform es esa herramienta que me permite construir todas aquellas ideas que tengo de una manera fácil y rápida. Me podéis encontrar por redes, ya lo sabéis, y también por un blog que de vez en cuando tengo tiempo, últimamente poco, voy actualizando, así que me podéis seguir por ahí. Antes de empezar, sabéis que me gusta también asentar un poco las bases y las expectativas de las sesiones, porque luego no me gustaría que estuvierais atendiendo a la sesión y más en directo y luego no cumpliera las expectativas que estabais esperando. Para poder, digamos, seguir este workshop y para poder ir siguiendo todo lo que voy explicando, primer punto, se requieren conocimientos mínimos de Power Apps. Es decir, os pido que como mínimo hayáis creado alguna aplicación ya con Power Apps, estéis familiarizados con las páginas, bueno, con las pantallas, con los componentes, cómo crear títulos, muy básico, muy básico. Si has creado la típica aplicación desde SharePoint, es lo único que te voy a pedir. Después, el segundo punto, no hace falta que estéis ahora rápido buscando modelos de 3D porque os voy a poner a disposición los modelos 3D que podréis utilizar ahora mismo y que yo voy a utilizar para la aplicación. Están subidos en mi GitHub, por lo que no hay ningún problema y os los podéis descargar de allí. Os voy a colgar la URL en el chat en directo y también la voy a dejar pues, en mis redes sociales, por donde queráis. Pero ahora mismo ya os tiene que estar apareciendo ahí en rollo con mucho spam que os estoy pegando la URL para que accedáis al repositorio. Y también una vez este vídeo quede colgado, lo voy a colgar en los comentarios para que la podáis seguir. 3. Es que necesitaréis un entorno de desarrollo, un tenant de Microsoft, donde tengáis acceso a la Public Preview de realidad mixta para Power Apps. En verdad es un setting, una configuración que se activa cuando creamos una Power App, pero bueno, sabéis que dependiendo de las configuraciones del entorno puede ser que no tengáis acceso a ella, por lo que os pido que lo chequeéis antes. Y por último, eso sí, y es que para utilizar la realidad mixta vais a tener que necesitar un dispositivo móvil, una tablet, un móvil, si tenéis algún ordenador que tenga habilitada algún hardware o incluso sois de los que tenéis algún otro dispositivo, sobre todo que tenga capacidades de realidad aumentada y mixta, en este caso Android es el AR Core y para Apple es el AR, que aproximadamente desde el iPhone 7, si no me equivoco, ya está disponible, por lo que si tenéis cualquier versión posterior no habría ningún problema. Y ahora sí, ¿qué es la realidad mixta y por qué está causando tanto furor últimamente en los dispositivos Microsoft? Mirad, la realidad mixta es fusionar dos mundos que hasta ahora estaban totalmente separados. Tenemos la realidad aumentada,
esa realidad que somos capaces de ver, además somos capaces de medir y somos capaces de proyectar en una pantalla. Y luego tenemos la realidad virtual, que es esa realidad, pues bueno, cuando tenemos acceso a una pantalla o a un dispositivo, que es una realidad que no existe y está generada a partir de gráficos. Por ejemplo, modelos 3D, por ejemplo, serían nuestros videojuegos, serían entornos de desarrollo, pues por ejemplo, renderizado, como un AutoCAD, como un Blender. Esa sería la realidad virtual. ¿Y qué es la realidad mixta? Pues es la fusión de los dos mundos. Somos capaces de llevar los modelos 3D y las figuras diseñadas a partir de una renderización al mundo real. Somos capaces de plasmarlas en un mundo real, pero es que además no hay enganchadas, sino que gracias a la realidad aumentada somos capaces de detectar las proporciones y las distancias para que el objeto case realmente con el espacio que nosotros tenemos enfrente nuestro. Sabéis que HoloLens es el segundo producto de Microsoft, ya tiene la segunda versión, aún está solo bajo demanda, pero sería uno de los dispositivos, digamos, de realidad mixta de inmersión. Es decir, nosotros nos ponemos el dispositivo y somos capaces de visualizar los objetos 3D en nuestra realidad. Pero luego tenemos otro tipo de dispositivos, como he dicho antes, los dispositivos móviles, que gracias a aplicaciones y al motor que lleva de realidad aumentada, somos capaces de proyectar los objetos 3D en la visión que nosotros estamos teniendo a partir de la pantalla. Obviamente no es una realidad tan inmersiva, pero sí que es bastante pues acurada. Una vez introducida la realidad mixta, ya os lo pongo fácil. Estos son los tres modelos que os he puesto a disposición. Son modelos que ya están en el formato que utiliza Power Apps, que utilizan el motor de realidad mixta que tenemos a disposición, que es el formato GLB, que es un formato binario de objetos 3D. Aquí tenéis las vistas previas, así que id al GitHub y os doy tiempo a que los descarguéis. Pero para llegar hasta allí, para tener estos ficheros, os he ahorrado un largo recorrido que, bueno, os lo voy a explicar porque creo que es importante. Para llegar hasta aquí, lo que necesitáis es descargaros modelos 3D o generar los vuestros propios. ¿Qué pasa? Que hay infinidad de tipos de archivo y de compactos y de extensiones dependiendo del programa que se haya utilizado. Por lo que tenéis que tener mucho cuidado cuál os bajáis, porque luego vais a ver que quizás o el motor no lo acepta o no tenéis un conversor de uno a otro, por lo tanto, pues hay que tener cuidado. La primera herramienta que os recomiendo que os bajéis, que además es de Microsoft y es totalmente gratuita, es 3D Builder. Os va a ayudar, uno, porque ya tiene algunos objetos 3D en la galería, por lo que vais a poder trabajar con algunos de ellos, son muy simples. Y después voy a abrir alguno de los que ya tengo, por ejemplo el de Vimo, porque nos proporciona una manera, un visor bastante claro con el que podemos trabajar y tener una idea previa de cómo es el objeto 3D que hemos descargado. Para descargar ficheros 3D tenéis un montón de recursos, simplemente buscadlos por internet, pero si os tengo que ser totalmente franca, el que creo que ha sido más útil ha sido el Sketchfab. Es totalmente abierto, obviamente pues hay tanto de pago como normales, y aquí podemos en explorar, podemos encontrar objetos 3D que ha generado la comunidad para descargar, para que sea compatible también con Power Apps. Además, el fichero que se nos descarga es casi directamente compatible. Solo tened en cuenta una cosa, si tiene el logo es que es animado y si tiene la opción de descargar es que es de descarga, si no es que es de pago. Y aquí pues podemos buscar cualquier tipo de cosas como puede ser un árbol, una planta, un dinosaurio, lo que queramos. Id con mucho cuidado con el tamaño del fichero. Ya os digo que cada vez que tengáis que renderizar un objeto en realidad mixta dentro de Power App, se lo va a estar descargando cada vez que lo necesitéis, no lo descarga y luego lo almacena en ningún tipo de memoria. Por lo que cualquier archivo que pase de 30 megas no lo utilicéis, o yo no os recomiendo de momento que lo utilicéis. Entonces, otra cosa, animaciones. ¿Las acepta realidad mixta? Bueno, pensad que las animaciones hacen que el fichero 3D ocupe muchísimo más, por lo que, bueno, si la animación es simple, sí que la va a aceptar, pero por mi experiencia tarda muchísimo en cargar todo lo que es la cámara y, bueno, ahí ya es decisión vuestra, probadlo.
Entonces, una vez, por ejemplo, hemos encontrado uno que nos gusta, en el caso de Sketchfab, vamos aquí y le damos a descargar modelo 3D. Recordad, tiene que ser gratuito, si no, no. Y eso nos vamos a descargar el formato GLTF. Este es el formato que necesitamos ya para objeto 3D. Vale, una vez ya se me ha descargado, lo que necesitamos es empaquetarlo, convertirlo al binario que sí reconoce Power Apps, que como he dicho es el GLB. Necesitaremos estos tres elementos, el bin, el 3D Object y las texturas. Vigilad que tenga texturas. Si el objeto que os habéis descargado no tiene texturas, va a venir en monocolor o en colores muy básicos, por lo que la experiencia no será tan buena. Así que intentad que venga con su carpeta de texturas. Hay otros formatos, como por ejemplo el Object, el OBJ. También es un objeto 3D, os lo va a abrir Microsoft en Windows, perdonadme, en el 3D Builder, pero no es compatible con Power Apps. Y además acostumbran a tener las texturas bastante diferentes y os tocaría coger un programa de 3D, como un Unity, como un Blender, volverlo a montar todo y luego prepararlo, lo que es mucho más trabajo, así que simplemente intentad que sea esta extensión, como os he dicho. Para empaquetarlo, vamos a una página muy simple, que es el GLB Packer, que simplemente nos transforma el GLTF que nos hemos bajado a GLB, ¿sí? Como he dicho, en este momento no necesitáis hacerlo, os lo estoy explicando mientras estáis descargando el fichero 3D. Para eso, pues bueno, me vuelvo aquí a descargas, hago aquí un extract para poder sacarlo, venga, sí. Y una vez lo tengo abierto, lo que hago es pasarlo a la página. La página lo que hace es convertirlo y directamente me baja un out GLB. Este fichero ya sería el mismo fichero que os estáis descargando, por ejemplo, de mi GitHub. Y es un fichero 3D preparado para ser cargado en la aplicación de Power Apps como realidad mixta. Paso 1. Tenemos nuestro fichero 3D. Paso 2. Ahora sí, escuchadme si habíais desconectado. Vamos a tener que subir nuestros ficheros 3D a un repositorio. Allí hay un poco de discusión, porque la verdad es que, bueno, siempre te piden que sea un repositorio público o público para Power Apps. Es decir, que acepta Dropbox, GitHub y alguno parecido y, obviamente, el propio entorno en el que el usuario esté haciendo login, que es el propio tenant, la organización en la que está. Vamos, un OneDrive, que es donde vamos a colgar nuestros archivos. Por lo que siguiente paso, me voy a mi entorno y este es mi OneDrive. En mi OneDrive me voy a crear una aplicación, una carpeta, disculpadme, bueno, donde voy a guardar todos los ficheros de la aplicación 3D. Dentro de esta librería voy a subir los ficheros o el fichero 3D que yo quiero utilizar para aplicación. En este caso yo voy a subir los tres, subid el que hayáis elegido, el dinosaurio, la lata de Pepsi o Avimo. Voy a darle a subir ficheros, me voy aquí a modelos, perfecto, subo estos tres y ya tengo el archivo subido en mi OneDrive, con el mismo usuario con el que voy a crear la aplicación. Si luego esta aplicación necesita acceder a otros usuarios, voy a tener que compartir este OneDrive o hacerlo en un sitio compartido. Vale, siguiente paso, voy a crear directamente desde aquí un workbook de Excel. ¿Para qué? En este workbook es donde yo voy a indicar el nombre, el archivo 3D y dónde está referenciado, en qué carpeta. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, vosotros vais a trabajar únicamente con un único fichero GLB, pero es muchísimo más fácil cargarlo a través de un Excel, cargar las rutas relativas a Power Apps y así de este modo podéis ir añadiendo más objetos 3D o cambiándolos y no tener que estar cambiando directamente las referencias en Power Apps, sino que de esta manera lo hacemos más dinámica, más limpia y siempre trabajando con una conexión a un data source que en este caso será Excel. Pues bueno, vamos a especificar primero el nombre de nuestro modelo 3D y luego, esto sí, es importante que le pongáis a la columna donde va a estar la referencia de los ficheros 3D el nombre que queráis, pero entre Cloudators tiene que haber la palabra image. Esto es importante porque ayuda a Power Apps a reconocer que esto es una imagen o que es un tipo de fichero de imagen. Cuando trabajemos, pues bueno, ahora solo tenemos que elegir
En este caso, elegid el que más os guste. Pues voy a trabajar con la lata de Pepsi, por ejemplo. Pues venga, voy a poner que el nombre es PepsiCan para poder identificar el objeto que estoy renderizando. Y luego pues voy a poner el allPepsiCan.glb. Venga, para hacerlo tengo que especificar rutas relativas. Y para trabajar con rutas relativas tengo que trabajar con la contrabarra. Eso también es muy importante, porque luego no va a funcionar, es la manera en la que los relative paths funcionan. Y aquí sí que, ¿cómo era? allPepsiCan. .glb, importante especificar la extensión que es glb. Esta sería nuestro objeto 3D. Vale, pues una vez hemos generado esto, lo que tenemos que hacer es convertir esto en una tabla, para que luego, como sabéis, pueda ser identificada por Power Apps como una fuente de datos dentro de Excel. Y por último le ponemos un nombre al fichero, yo lo voy a llamar 3D Source y ya está. Tenemos el siguiente paso elaborado. Ahora sí, ya tenemos los datos, ya tenemos los objetos 3D, ya tenemos nuestra fuente de datos creada. Insisto, podéis poner tantos como queráis, de momento voy a trabajar con la lata de Pepsi. Y ahora nos vamos a crear la aplicación. Pues una vez estoy aquí en el portal de Power Apps, make.powerapps.com, me voy a crear aplicación. Vamos a crear una aplicación desde cero, obviamente basada en lienzo, pero desde cero. Una cosa importante, para poder acceder a la fuente de datos es importante, una vez terminemos de editarla, que la cerréis, ¿vale? Que ya os veo algunos dejándola abierta. Y ahora sí, vamos a crear una aplicación, My 3D App, por ejemplo, de modo pues teléfono, vamos a hacerla pequeña y le damos a crear. Primeramente lo que voy a hacer va a ser crear una aplicación muy simple para que veáis cómo funcionan los componentes de 3D y sea muy fácil. Y luego vamos a complicar la aplicación para que en vez de trabajar con un único modelo 3D podamos trabajar con varios e ir seleccionándolos. Pero de momento vamos a ir a lo básico, ¿de acuerdo? Y obviamente pues no voy a entrar en características estéticas, así que la voy a hacer muy fácil. Dentro de Power Apps, ¿cómo trabajamos con realidad mixta? Importante, una vez hemos creado la aplicación, nos vamos a archivo, configuración, y en configuración avanzada tendréis que buscar las características de realidad mixta. Mirad, están aquí, características de Mixed Reality. Entonces, me vuelvo aquí. Para trabajar con la realidad mixta tenemos tres tipos de componentes. Si me voy a insertar, vais a ver que os va a aparecer aquí el Mixed Reality. Y tengo tres componentes, el ver MR, el ver forma en MR y medir en MR. La última vamos a prescindir. Medir en MR, como he dicho, utiliza la realidad aumentada para poder medir los centímetros que hay o el espacio que hay que yo estoy enfocando con mi móvil. Luego, el ver forma en MR tampoco la vamos a utilizar. Simplemente lo que hace es nos inserta un cubo, así, cuadrado, donde nosotros digamos dentro de la habitación. Así que, como he dicho, no la vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar va a ser ver en Mixed Reality, ver en realidad mixta. Queremos ver nuestra forma en realidad mixta. Pero antes de ver la forma en realidad mixta necesitamos cargarla, ¿verdad? Pues venga, nos vamos a ir a las fuentes de datos y vamos a buscar OneDrive, OneDrive for Business. Vamos a decir que sí y nos va a pedir que identifiquemos qué archivo Excel queremos cargar. De esta modo vamos a poder cargar los componentes de una manera limpia y los objetos 3D. Vale, me voy a App 3D y cargo el 3D Source. Me va a identificar la tabla, le doy a tabla 1 y venga, ya tengo la primera tabla creada. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer es poder insertar el objeto 3D que yo quiero mostrar antes de mostrarlo en realidad mixta, es decir, directamente en la aplicación. Para eso me voy a insertar multimedia y abajo de todo tenéis una vista previa de objetos 3D. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea mucho mejor. Aquí veis que de ejemplo nos viene un cubo, pero nosotros no queremos un cubo, queremos nuestro objeto. Y aquí veis el origen. Cuando le damos directamente a origen o a source, en el caso de inglés, aquí es donde vamos a meter el origen. ¿Cuál es nuestro origen? Bueno, como se llama tabla 1 y después, en este caso, podríamos hacer un lookup por nombre
o podríamos hacer el primero, lo que sea. Como yo sé que solo hay uno, pues yo lo que voy a tomar es el primero de la tabla 1. ¿Y a qué voy a acceder? ¿Al nombre o al modelo 3D? Pues al modelo 3D. Una vez hago esto, lo que hace es se descarga la imagen que yo tenga subida gracias a la referencia del Relative Path. Me voy a quedar aquí para que lo veáis. Y aquí tenéis mi objeto 3D. Podéis arrastrar y mover el ratón para poder visualizarlo por todos los ángulos. Con el ratón, a la rueda del ratón, podéis acercarlo y alejarlo, porque no se puede cambiar. Y podéis irlo moviendo, podéis ir haciendo zoom y podéis ir entrando y visualizando. Este sería vuestro modelo 3D. Vamos a ver cómo podemos trasladar este modelo 3D a la realidad mixta. Venga, pues ahora sí, utilizo el botón de ver en realidad mixta. Y lo mismo, ¿cuál es el source que yo voy a utilizar? Pues en la primera de la fuente de datos, insisto, podría haber hecho un lookup con el nombre o podría tener un selector, que es lo que vamos a intentar hacer luego, si me da tiempo. La tabla 1 y lo mismo, que vuelvo a necesitar el modelo 3D. Como veis, no se visualiza nada. Es simplemente un botón. ¿Por qué? Porque el botón abre el componente que se nos va a mostrar siempre en el dispositivo que acepte realidad mixta. Como veis, si yo lo intento renderizar aquí, me dice que mi dispositivo no es compatible, mi ordenador no es compatible, por lo que me da error. Por lo que de momento, pues os lo voy a cerrar y lo que vamos a hacer es, si también es vuestro caso que no lo podéis ver, probarlo directamente en el móvil. Voy a poner aquí una pequeña etiqueta que nos va a decir cuál es el nombre del objeto que estoy mostrando, obviamente. Tabla 1. Venga, para que yo sepa qué estoy mostrando. Ahora, pues la lata de Pepsi. Otra cosa importante que creo antes de irnos ya a la aplicación que es importante mencionar antes de renderizar el objeto. Son las propiedades de la vista en realidad mixta que tenemos aquí. Como habéis visto, genera automáticamente la URL a partir del relativo. Y luego tenemos un ancho del objeto, un alto del objeto y una profundidad del objeto. Esto, si no lo especificáis, es por defecto, tal y como detecte la medida en la que, pues digamos, se había establecido en el objeto 3D trasladado a la realidad aumentada, por lo que seguramente ahora mismo si habéis elegido la lata de Pepsi y ya lo estáis probando con el móvil, os tiene que salir una lata así de gigantesca. Por lo que será importante cambiar las medidas en las que queremos renderizar, es decir, en las que vamos a querer medir, y las medidas de ancho, largo y del objeto. Si solo metéis una de las medidas, las otras se calculan por lo que he visto, por lo que parece automáticamente. Por lo que si yo pongo ancho del objeto, pues por ejemplo a 7 y luego pongo pues alto 15, luego obviamente pues la profundidad se calcula. Si yo solo pongo ancho y no pongo el alto, pues automáticamente se calcula. Pero bueno, tenéis que mirar, haced una prueba la primera vez y luego definid cómo queréis de proporciones que tenga vuestro objeto. Si queréis que sea más grande o sea más pequeño en el entorno donde lo vais a mostrar. Y ahora sí, vamos a darle a guardar a la aplicación. Vamos a dar a publicar todos los cambios. Y ahora lo que voy a hacer va a ser abrir la aplicación en Power Apps y os enseño qué tal. Una vez ya tengo la aplicación de Power Apps abierta en mi móvil, lo único que voy a hacer es acceder a la aplicación que acabo de crear desde la cuenta. Lo que hace primeramente es descargar los datos. Aquí podríamos improvisar pues algún loading para distraer al usuario. Y luego lo que hace es descargarse el objeto 3D como veis en la pantalla. Aquí podemos, pues por ejemplo, visualizar el objeto 3D, hacer zoom in, zoom out, ¿de acuerdo? Y podemos incluso entrar en detalle y podemos moverlo con un simple dedo. Esa sería la visualización. Y luego, cuando lo queremos ver en Mixed Reality. Primero lo que me pide Power Apps es poder inspeccionar el espacio donde yo quiero renderizar el objeto. Por ejemplo, voy a apartar el ratón y lo quiero renderizar aquí, en el lado del móvil, en la cámara.
Una vez ha identificado el espacio, nos van a salir estos puntitos de aquí y ya nos saldrá el círculo donde podemos colocar el objeto. Nos dice pulse en cualquier lugar para colocar. Cuando colocamos, vemos que nos sale el objeto que le podemos acercar más a nosotros o alejar en el espacio que nosotros hayamos detectado, siempre en estos puntitos. Y para moverlo, vamos con un dedo a fijar el objeto y con otro dedo vamos a poder moverlo. Ahora sí, como veis, me puedo ir acercando. Ahora mismo hemos visto cómo renderizar el objeto e incluso podríamos pedirle a algún compañero que se pusiera. Y veis que aquí debajo hay la opción para hacer fotos, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo podremos sacar fotos a este espacio y guardarlas, por ejemplo, en el mismo OneDrive de donde sacamos el objeto 3D, para así poder sacar las fotos y las referencias del objeto una vez haya sido situado en el entorno. Lo dicho, el siguiente paso es que una vez hemos podido renderizar el objeto 3D, una vez hemos podido renderizarlo en realidad mixta, ahora lo interesante es poder guardar las fotos que tomamos en nuestro dispositivo o en nuestro entorno OneDrive. O incluso mostrarle al usuario todas las fotos que ha hecho en una galería previa, dejarle seleccionar las que le interesan y entonces guardarlas en OneDrive. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con Power Automate. Power Automate es la herramienta que nosotros utilizamos para llevar datos, ficheros, imágenes de Power Apps a nuestro entorno OneDrive. Si asististeis ayer a mi workshop, seréis ya unos cracks y os va a costar muy poco. Pero si no, voy a intentar paso a paso mostrároslo. Sí que iré un poco ágil y si no, lo dicho, tenéis tanto el flujo como la app final como los recursos 3D en mi GitHub para que los podáis consultar. El que vamos a crear siempre va a ser un flujo con un desencadenante de Power Apps, le ponemos el nombre, lo creamos. Antes de utilizar este flujo en la Power App es importante que utilicéis todas las conexiones OneDrive, email, Teams que necesitéis. Porque si luego vais añadiendo el flujo y vais añadiendo nuevas acciones en el flujo, pero ya está conectado a la Power App, os va a ir dando error, porque la Power App no tendrá las conexiones habilitadas para Power Automate. Es algo que me gustaría que solucionaran dentro de poco, pero bueno, tened en cuenta que si os sale un error de que el servicio, la conexión no está disponible desde Power App, significa eso. Simplemente quitáis la conexión y la volvéis a poner. Una vez tenemos el desencadenante de Power Apps, lo siguiente que necesitamos es recuperar las imágenes. Las vamos a recuperar en formato JSON, por lo que vamos a ir directamente a inicializar una variable para poder guardar esos datos. Se va a llamar pues fotos JSON, va a ser de tipo string y lo vamos a requerir en Power Apps, por lo que va a ser una variable de entrada. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un parse del JSON para poder separar toda la estructura de datos y solo quedarnos con los datos que nos interesen de las fotos, lo que será la data URI para convertir. Por ejemplo, vamos a pasar el JSON y de momento voy a dejar el esquema vacío porque no sé en qué formato me va a venir. De momento lo dejo vacío, pero genero, eso sí, para que no me dé error, uno vacío. Siguiente paso, una vez tenga todas las fotos, pues lo que voy a necesitar va a ser un for each, que luego lo implementaremos, pero vamos a tener que crear un fichero en OneDrive con la información de las fotos. Me voy a OneDrive, todo junto, y me voy a crear fichero, que introduciremos como path donde guardar las imágenes. Pues por ejemplo, en el mismo sitio donde tenemos en OneDrive, donde tenemos los recursos de la aplicación, podemos crear una nueva librería que se llame fotos, donde vayamos a guardar todas las fotos que se generen con la aplicación. Una vez estemos aquí, sabéis que bueno, pues el tema del selector no funciona muy bien, por lo que vamos a tener que crearlo o vamos a veces incluso tener que escribirlo a mano. Luego, ¿qué nombre de fichero? Pues de momento le vamos a poner siempre el mismo nombre porque en verdad las imágenes no nos vienen con un nombre específico cuando se generan, son nombres temporales. Podríamos ponerle un nombre random o incluso podríamos ponerle foto 1, 2, 3 y la fecha en la que se ha tomado, etc. Y luego el contenido del fichero. ¿Qué vamos a poner en el contenido del fichero? Pues vamos a poner vamos a generar un fichero a partir de la conversión URI a binario, por lo tanto utilizamos la expresión data URI to binary. ¿Y qué voy a poner aquí dentro? Pues la información
de que lo que nos venga, el base 64, la codificación base 64 que nos dé Power Apps, porque no nos va a dar el fichero como tal, nos va a dar la codificación. Y entonces le damos a OK de momento y lo guardamos así. Y último paso, eso sí, importante, ya sabéis que yo soy muy fan siempre de responder cada vez que una aplicación nos requiere algo, pues aquí mismo podríamos poner un output, que siempre fuera un booleano, si ha ido bien o ha ido mal, un resultado, y en este caso siempre va a ser true, y lo podríamos luego incluso utilizar. Este va a ser el flujo de momento, pero ahora lo que tenemos que hacer es insertarlo, utilizarlo en la Power Apps para poder saber cómo nos va a mandar la información. ¿Cómo sabremos dónde tenemos que utilizar nuestro flujo de Power Automate? ¿Cómo sabremos cuándo se han generado imágenes y hay que guardarlas en OneDrive? Mirad, en el botón de View in Mixed Reality tenemos lo que viene siendo la propiedad OnChange. OnChange es cada vez que se muestra o no se muestra la cámara al usuario. Aquí lo tengo copiado, lo voy a guardar, pero básicamente, dejadme que lo cambie para que no dé error y os lo explico. Básicamente, primero lo que vamos a comprobar es que no esté en blanco ni esté error el que el view in mr1, que es mi elemento de mixedreality.photos. Se guarda las fotos dentro del componente y para acceder a él es simplemente .photos. Y luego lo que vamos a hacer va a ser un clear collect, lo vamos a hacer de manera temporal para poder acceder rápidamente y para poder generar el JSON de manera más fácil. Y vamos a hacer un clear collect en una colección temporal, se va a llamar mrPhotos, y vamos a utilizar las fotos del mixedreality.image.uri. Eso es lo que haremos en el caso en que no esté blanco, es decir, que haya imágenes. Si no hay imágenes, ya veis que ni siquiera declaro el false statement, no entro en la segunda parte, no hace falta. Por lo tanto, en caso de que haya imágenes, me coleccionas todas las image URIs de cada una de las imágenes en una colección. Y ahora sí, mi siguiente paso es llamar a Power Automate. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues directamente me voy a acción, llamo a Power Automate, vigilad porque esto normalmente nos lo borra, y me deja elegir distintos flujos que tienen conexión con Power Apps. Yo voy a elegir el Save mrPhotos, que es el que acabamos de generar. Me sale aquí el run, que está esperando el valor que yo le he asignado en Power Automate. Como sabéis, le hemos dicho que estamos esperando que como mínimo nos pase ese valor. ¿Qué le vamos a pasar? Mirad, como me ha borrado, suerte que lo había guardado antes, me ha borrado todo lo de antes. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un JSON. ¿Y qué va a ser este JSON? Vamos a convertir mrPhotos y además lo vamos a convertir en un tipo de include binary data, que es lo que nos interesa. Y ahora cierro esto, que es dentro del run, y en principio, ahora sí, ya estaría. Por parte de Power Apps ya lo hemos hecho todo. Ya hemos cogido y hemos mandado las imágenes a Power Automate. Ahora falta que Power Automate nos haga la magia. Importante, voy a volver aquí, voy a cerrar esto y voy a guardarlo. Nos vamos a Power Automate y continuamos con el flujo tal y como lo habíamos dejado. Una vez estamos de vuelta en Power Automate, lo que yo aconsejaría hacer ahora es echamos una foto, que este Power Automate se dispare una vez, obviamente no funcionará, pero como mínimo tendremos ya el formato de datos que luego nos va a devolver Power Apps y ya sabremos cómo pasárselo al PERS.json para poder generar o para saber la estructura de datos. Pero para ahorraros trabajo, ya lo tengo aquí, además lo voy a copiar. Esta sería la estructura de datos, o será la estructura de datos que nos va a devolver Power Apps con toda la codificación de las imágenes. Básicamente un array de objetos de tipo string, que son las URIs de las imágenes, las URI. Vale, pues ahora como sabemos que nos va a mandar distintas imágenes, porque el usuario sabemos que puede dar distintas veces al botón de la cámara y lo va guardando en una colección, lo importante será que todo esto que habíamos hecho después lo añadamos dentro de un apply to each. ¿Qué vamos a poner dentro del apply to each? Vamos a poner el body, que al final es lo que nos devuelve el JSON, que es todos los elementos, todas las fotos de dentro de la colección de Power Apps. Y para cada uno de ellos vamos a generar, por eso lo pongo aquí, el fichero en OneDrive. Esto lo vamos a dejar todo igual, solo que vamos a cambiar una particularidad, y es que ahora sí,
que tenemos dentro del data URI to binary, ahora tenemos que pasarle el elemento con la propiedad image URI que tiene desde Power Apps. Podríamos haber introducido, me podría haber currado más el parse JSON, pero bueno, lo vamos a hacer directamente en la expresión, nos va a ser mucho más rápido. Ahora vamos a sustituir esto, lo tengo aquí copiado, por la propiedad image URI de cada uno de los items de apply to each, del loop en el que estoy. Vamos, que para cada uno de ellos voy a acceder al image URI, que es la codificación en base 64, y voy a poder generar distintas fotos. Insisto, no voy a perder mucho tiempo, pero aquí podríamos poner cierta lógica, generar un número random, poner el número, el timestamp detrás, como vosotros queráis, de verdad. De momento yo las voy a estar sobreescribiendo, no creo que de momento sea prioritario. Y ahora ya está, ya tenemos todo lo necesario para guardar las imágenes en OneDrive. Vamos a probarlo. Voy a echar una foto ahora mismo y os enseño la ejecución. Para no perder tiempo, básicamente lo que he hecho, he abierto la aplicación del móvil como antes, teníamos ya la aplicación publicada con el cambio de Power Automate, con el flujo enlazado, y le he hecho un par de fotos y he cerrado la aplicación. Y este es el flujo que se ha ejecutado. Como veis, básicamente ha echado 2 fotos rápidas y me ha creado siempre la misma foto sobreescribiéndose. Y esta sería la foto que ahora mismo me acaba de crear. Y de este modo podemos no solo mostrar el objeto 3D en la aplicación, no solo poderlo mostrar en realidad mixta, sino también además guardar las fotos que genera el usuario en un repositorio, en este caso de OneDrive, gracias a Power Automate. Es importante sobre todo la parte esta de coger las fotos, comprobar que no sea vacío, sino cada vez que abráis la cámara también va a estar intentando llamar a Power Automate, y eso no es lo que queremos porque además va a estar vacía. Solo cuando detecte que hay fotos, llama a Power Automate y pasa los datos binarios. Y en la parte de Power Automate, sobre todo pensad que la magia, lo más importante, es este data URI to binary, que lo que hacemos es coger los elementos que detectamos en el JSON, que es toda esta array de objetos, y la pasamos obtenemos su data URI y la pasamos. ¿Cómo podríamos mejorar esta app? Pues mirad, imaginación al poder. La verdad es que, aparte de los colores, es bastante fea. Obviamente lo que nos interesaría es poder tener una pantalla donde tengamos distintos elementos, ¿no? Donde podamos seleccionar entre distintos elementos para visualizar en 3D. Por ejemplo, voy a crear una página que directamente sea una lista. ¿Qué lista? Y la voy a subir arriba, como primera página. Además voy a cambiar estos nombres. Main screen. ¿Y qué elementos voy a pasar en esta página, en esta galería? Pues en esta galería lo que voy a pasar, por ejemplo, son todos los elementos que hay en la tabla que yo tenía antes en Excel. De momento solo hay la PepsiCan. ¿Y qué nombre le podemos poner? Pues lo que queráis. Podemos coger el nombre de la app y coger la propiedad directa, o simplemente no me acuerdo cómo la llamé, así que le voy a poner 3D App y ya está. Y aquí tenemos la típica imagen, la típica galería. ¿Dónde vamos a navegar? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, si os parece, ¿Cómo vamos a navegar? Si os parece, vamos a poder pasarle, en todo caso, el nombre o la ID del elemento de la lista, y así aprovechamos siempre la misma segunda pantalla para mostrar los objetos. Por ejemplo, lo podemos hacer con variable global, lo podemos pasarle una variable a través del navigate. Yo voy a hacer con variable global, y así si me voy moviendo de pantalla siempre recuerdo la última que seleccioné, por ejemplo. Simplemente lo que hago es, para el onSelect de aquí, le voy a poner que guarde en una variable pues el nombre del objeto que yo estoy seleccionando. Luego, cuando me voy aquí, ¿y qué voy a hacer una vez estoy aquí? Pues, por ejemplo, siempre voy a poder hacer un lookup directo a la base, al data source, simplemente diciéndole quiero que me muestres el del seleccionado, ¿no? Por ejemplo, que selected sea igual al nombre. Y
En este caso, como es el título, me voy a quedar con el nombre. ¿Con qué me voy a quedar en el caso de la imagen 3D? Pues sustituyo todo lo demás y me quedo con la imagen 3D. ¿Y con qué me voy a quedar en el caso de ver en realidad mixta? Pues me voy al source y me voy a quedar con el modelo 3D. Obviamente ahora no nos muestra nada porque la variable está vacía, pero de este modo podríamos crear una simple galería e ir accediendo al resto de objetos 3D. En este caso la voy a guardar de mientras y si os parece me vuelvo a la fuente de datos y en este Excel ahora lo que voy a hacer va a ser añadir el Dino y a Vimo. Una vez ya he terminado de añadirlos, como podéis ver, el que ya habíamos utilizado, que era la Pepsi Can, nos está devolviendo una ID de dónde se está utilizando. Esta columna es generada automáticamente, por lo que no la toquéis, ¿de acuerdo? No toquéis los valores. Pero bueno, es curioso porque directamente es Power Apps quien utiliza el elemento, ¿no? Y le pone una ID interna, es bastante curioso. Vale, pues una vez ya está guardado, me vuelvo, sobre todo cerradlo, que si no nos va a dar error, me vuelvo al data source y le hago un actualizar. Una vez está actualizado y me vuelvo al main screen, vais a poder ver que me salen ya los 3 objetos. Y para cada uno de los objetos, claro, le he añadido la variable, pero no he hecho el navigate. Muy lista de mí. Pues nada, lo solucionamos. Hacemos el navigate, ahora sí. Y me voy... ¿De verdad le he puesto screen 1? No, hombre, no, le vamos a cambiar el nombre. A 3D Preview, por ejemplo. Fantástico, ahora sí. Voy a hacer el navigate y me voy a ir a la 3D Preview. Y bueno, la transición, vamos a hacer un fade. Y ahora sí. Cuando le doy, pues ya detecta el que he seleccionado, me carga el modelo 3D y ya está preparado para darle al Viewing Mixed Reality y poder empezar a proyectar el dino. La verdad es que el dinosaurio es bastante simpático. No soy especialista en dinosaurios, por lo que no sé qué tipo de dinosaurio es. Si algún aquí iluminado nos lo deja en el chat, lo voy a agradecer. Y luego tenemos a Vimo, que es el que os he enseñado justo en la introducción y es, digamos, el que podéis generar. Vimo tiene una peculiaridad que me va muy bien y por eso os lo voy a enseñar ahora, y es que en principio Vimo tiene animación, pero solo tiene animación una de las partes de... Mirad qué bueno, solo tiene animación una de las partes del objeto 3D. Vimo, este objeto 3D, está compuesto de distintos elementos dentro de la propia renderización del objeto. No todos los objetos están incluidos una vez lo vemos en realidad mixta. Como podéis ver, aquí tiene los brazos colgados, se está moviendo gracias al movimiento de las piernas y todo eso no se renderiza cuando hacemos la vista previa en realidad mixta. Esto lo he detectado porque es la composición del objeto de Vimo, pero he podido probar en otros objetos con animación y no siempre es igual. Depende de la composición de los objetos. Si hay, por ejemplo, distintos brazos, distintos pies o no tiene pies, siempre coge el por defecto. Y en este caso sería el ejemplo. Recordad siempre, eso sí, que aquí, por ejemplo, tenéis que todos están renderizando con las mismas... Perdonadme. Recordad que aquí se están todos renderizando con los mismos anchos y altos del objeto, por lo que, idea para vosotros y para que continuéis, os propongo que en las columnas de la fuente de datos les marquéis unas X y unas Y, o una medida de las X, de las Y y de la Z, y que también lo leáis de la fuente de datos. Así, en centímetros siempre, vais a poder tener dinámicamente cada objeto con distintos anchos y altos. Si ahora intento ver a Vimo, va a ser un poco desproporcionado, pero ya ni os cuento si intento visualizar al dinosaurio. Y esto sería, pues, cómo crear vuestra aplicación. Pero vamos, que esto es solo la primera pieza y me encantaría ver vuestras creaciones dentro de unos días. De manera personal me estoy creando esta que es Pastry Rush, que es una manera de poder visualizar pues todo lo que es pastelitos y comida desde el móvil en realidad mixta. En este caso aún no está terminada, tengo que terminar algunas cosas, pero bueno, nos deja elegir qué tipo de comida queremos pedir.
Y por ejemplo, en este caso, en los pasteles, pues tengo lo mismo, una fuente de datos, que es un Excel, que en mi caso incluso tiene tipo, donde tengo pues los batidos, tengo los helados y en este caso tengo los pasteles. Y por defecto, como veis, como siempre en una galería por defecto viene seleccionado el primero, pues puedo ir en cada uno de los pasteles e ir previsualizando en 3D. Por lo que incluso si tiene descripción, no todos tienen descripción, también puedo ver el precio y luego lo puedo añadir a mi selección, a qué es lo que quiero pedir, una app para pedir comida, o poder verlo en realidad mixta, porque cuántas veces nos hemos hecho la idea de que un plato era así de grande y luego era así de grande, o al revés, cuántas veces nos hemos imaginado que un pastel por el precio tenía que ser bastante grande y luego es bastante pequeño. Pues bueno, gracias a la realidad mixta es una de las aplicaciones que podría tener. Y la verdad es que está siendo bastante divertido porque, bueno, también obviamente lo he utilizado como excusa para meter componentes desarrollados por mí, componentes también el propio menú lo estoy mejorando. Pero bueno, es una buena manera de seguir aprendiendo con Power Apps y tener algo que me gusta, que son las cosas dulces dentro de una misma aplicación. Bueno, pues una vez os he mostrado cómo hacer esta aplicación de realidad mixta y 3D. Realmente es muy sencillo. Os he enseñado, además mi aplicación era bastante cutrilla. Obvio que luego la que os he mostrado de Pastry Rush era bastante más avanzada. Pero para que veáis lo que podéis llegar a conseguir con un poco de creatividad y de perder un poco el tiempo dándole formato a esa aplicación. Y eso llega a la conclusión número 1 para mí, y es que la realidad mixta pone a disposición de cualquier desarrollador de negocio o ya más avanzado la posibilidad de renderizar sus propios objetos 3D. Si sois desarrolladores de Unity o, por ejemplo, de Blender, sabréis que las HoloLens era vuestro principal dispositivo para trabajar en realidad mixta. Y como veis, cada vez se está introduciendo la realidad mixta en más dispositivos y en más desarrollos de Microsoft. Mi segunda gran pregunta y reflexión es, ¿y esto cuánto nos va a costar? Actualmente la realidad mixta para Power Apps está disponible en cualquier licenciamiento, incluso en el de Dynamics y en el de M365, pero me gustaría ver cómo avanza, porque realmente le veo muchísimo potencial, creo que tiene mucha potencia, pero también actualmente está muy limitado, por lo que veremos si despierta un doble licenciamiento o simplemente lo van a dejar así delimitado. La tercera conclusión es más bien una reflexión, y es que la renderización aún está muy lenta en archivos bastante pesados, y ya no hablamos de las animaciones, ¿vale? Cuando he intentado cargar, como os he dicho, archivos de más de 30 o 40 megas, es decir, archivos que a nivel de diseño son bastante más avanzados, es decir, tienen más vectores, tienen más vértices y más puntos, disculpadme, es cuando le cuesta más cargar el archivo. Ya no solo descargarlo, porque obviamente tiene que descargarlo de la fuente de datos, sino además el mostrarlo, ya sea en la visualización 3D y realidad mixta, tarda bastante. Luego, lo mismo que dije con iBuilder al principio, espero mejoras de customización del componente, espero poder cambiar los colores, poder cambiar las opciones de arriba de la cámara, espero incluso a poder cambiar, si el objeto tiene propiedades, poder incluso indagar dentro de las propiedades. Veremos cómo avanza, pero no me estoy inventando nada, lo estoy comparando, por ejemplo, con las funcionalidades que ya tendríamos para el desarrollo en HoloLens. Y por último, veo e intento y por favor pido mejoras en el tema de repositorio de archivos 3D. Porque actualmente los únicos 4 posibles que da soporte, o que digamos Microsoft o el equipo de Power Apps da soporte, son SharePoint y OneDrive, es decir, repositorios abiertos para Power Apps en el tema de login, dentro de la organización serían los únicos, y luego repositorios como Dropbox y GitHub. ¿Recomiendan Dropbox y GitHub? Desconozco si cualquier otro parecido de la misma funcionalidad, repositorios abiertos, también funcionarían. Me imagino que sí. Mientras le des la extensión directa al GLD y no haya identificaciones ni códigos de por medio, no habría ningún problema. Y ahora sí, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por seguirme en este paso a paso en la construcción de una aplicación para visualización de realidad mixta. Espero enseñarme vuestras aplicaciones, me tenéis en redes, tenéis mi blog, simplemente seguidme y cualquier duda que tengáis y que no hayáis escrito en el chat que sale en directo o en los comentarios de este vídeo, me podéis transmitir. Muchísimas gracias a nuestros sponsors nuevamente, gracias a la organización que os lo estáis currando un montón. Y muchísimas gracias a aquellos que habéis atendido
online y que me habéis estado transmitiendo vuestras dudas. Creo que abre una puerta para la industria increíble. Creo que veremos cada vez en Business Applications, Field Services o incluso aplicaciones de Power Apps la realidad mixta más cerca de las empresas y creo que es una muy buena puerta de entrada para acercar los modelos y los productos a una realidad aumentada. Eso sí, prometedme que si os hacéis una foto con alguno de los objetos que os he pasado de 3D, la vais a colgar en redes. Os tengo que admitir que alguna que otra foto tengo con Vimo, porque no siempre se tiene un compañero de piso tan especial. Venga, cuidaros mucho y muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Mua! ¡Adiós!